Estamos en la mesa de En Perspectiva en este miércoles 2 de agosto del año 2017 con Teresa Herrera, Rafael Porsekansky, Guillermo Fossati y Gerardo Caetano. Otra noticia política. El diputado colorado Fernando Amado, precandidato presidencial del sector Ballistas Orejanos, se reunió ayer de mañana con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y allí formalizó un acuerdo para votar en general el proyecto de rendición de cuentas y votar en particular un artículo especialmente polémico, el 15, que obtuvo a cambio, según relató, el compromiso del gobierno de reasignar 400 millones de pesos, básicamente con destino a la educación. Vamos a votarlo en general, en particular, por ejemplo, los impuestos no los vamos a votar. ¿La tasa consular tampoco? No vamos a votar la tasa consular. ¿Qué dice el artículo 15 que sí va a votar Fernando Amado? Ha tenido un cambio en su redacción, ha sido ajustado. Ahora dice: el Poder Ejecutivo queda eximido de los plazos de cumplimiento de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales si considera que ello afecta la atención de los servicios a su cargo. Se alegó que la postergación podrá ocurrir cuando no haya circunstancias apremiantes para quienes ganen esos juicios. ¿Cómo vieron este hecho? Bueno, ¿Perdón? ¿Pregunta qué? ¿Iba a decir? ¿Quién determina las circunstancias apremiantes, por ejemplo? Ese es un punto importante. Otro detalle es que si se posterga el pago, cuando se concrete debe operar la indexación correspondiente. Cero sorpresa es la que tengo con este acuerdo entre Amado y digamos, el oficialismo. Hay 4 o 5 figuras políticas que están haciendo clarísimamente campaña hace tiempo. Verónica Alonso, Novik, Lacalle Pou, Daniel Martínez y Amado. Estos son por lo menos estas 5 figuras. Lo de Amado es muy interesante, porque hace un rato dije que parte de la oposición se ha dado cuenta que el botín electoral principal están los desencantados con el frente. ¿Qué hará ese porcentaje que hoy aparece en las encuestas como indeciso? Amado se ha dado cuenta de eso y sabe que su posicionamiento en el Partido Colorado depende, y su éxito electoral depende de captar una parte de esos votantes más que a los viejos colorados. Entonces, y está buscando de diferentes formas una gran publicidad de su figura. Y bueno, este es un trampolín enorme que le da muchísima visibilidad. Interesante, por ejemplo, que Amado se oponga al impuesto, a la tasa consular y también al impuesto digamos, sobre los juegos de azar. ¿Y qué dijo alternativamente? A mí me hubiera gustado un impuesto contra el gran capital, por ejemplo. O sea, ¿por dónde quiere correr Amado? Por izquierda, o sea, buscando captar a ese electorado desencantado que dice no, y bueno, y el frente metiéndose con la clase media y el IRPF con los sueldos medios y el gran capital para cuando, bueno, ahí está Amado buscando ese electorado descontento. Así que yo lo leo por ese lado. ¿Teresa? Yo siento que esto es como una especie de David y Goliat, ¿no? Es decir, esto del Estado que dice, bueno, yo voy a pagar cuando quiera y como quiera, es como la sensación de un abuso total. Incluso hay claros planteos de inconstitucionalidad por parte de quienes conocen de estos temas. Y me parece que es como, ¿por qué digo David y Goliat? Porque todos sabemos perfectamente que si tú te atrasas un día en el pago del BPS, los intereses que te cobran deberían estar dentro de la ley de usura. Incluso cuando el propio Estado no paga a un proveedor o lo que sea, ese proveedor no puede argumentar que no paga sus impuestos o no paga su BPS o todo lo demás porque el Estado no le pagó. Tiene que ir y pagar rigurosamente, le guste o no le guste. Entonces es como, eso ya genera en todo lo que es la actividad empresarial y todo lo demás una gran molestia. Imaginemos ahora cuando alguien hace un juicio contra el Estado y el Estado le dice, bueno, te pago cuando quiera. Bueno, le está pasando en este momento a los empleados judiciales, ¿no? Pero realmente a mí me parece que es como un abuso de poder tremendo. Y además institucionalizarlo en un artículo,
quiero resaltar esto, y me parece que el trampolín que usa Amado para lanzarse al estrellato, que coincido con lo que dice Rafa, es terrible. Y además, y esto lo enrabo con la conversación, con el tema anterior, fíjense quién está negociando los votos del Parlamento, el presidente, porque obviamente el vicepresidente no puede hacerlo. Sí, es muy curioso que la reunión haya tenido que ser Amado Vázquez, ¿no? Sí. Claro. Yo Claro. voy Gran éxito para muy en Amado. línea con lo que ¿Y Teresa... qué te parece? Voy muy en línea con lo que Teresa estaba sosteniendo. Yo creo claramente que sí, que atentan contra el Estado de Derecho y que además es inconstitucional. Pero el Estado, es decir, que exime al Estado de pagar adeudos por juicios en su contra. Entonces, hay varias cosas. No es que lo exime. Le permite elegir cuándo paga, ¿no? Y aparece ¿quién determina si existe o no existe esta afectación de los servicios a su cargo, por ejemplo? ¿Quién controla o cómo se controla esta arbitrariedad o esta abierta discrecionalidad que tendría el Poder Ejecutivo para determinarlo? Es decir, y al mismo tiempo, las consecuencias de todo esto en el plano de las inversiones. Es decir, ¿quién va a quedar colocado como acreedor del Estado en una situación de altísima vulnerabilidad cuando el Estado discrecionalmente reserva para sí este tipo de potestades? Es decir, yo creo que no se está viendo bien el alcance de todo esto, ¿no? Gerardo. Un día debiéramos tratar en profundidad los juicios que pierde el Estado. Es un porcentaje gigantesco, lo cual nos llevaría a dudar hasta qué punto este Estado es fuerte, tiene fortalezas, porque juicio en el que entra el Estado, 90-95% los pierde, y a veces los pierde por situaciones muy dudosas. Pero esto merecería un programa especial. Pero disculpame, la otra cara de la lectura de lo que tú estás diciendo es que el Estado ingresa en una cantidad de cosas que efectivamente da lugar a que pierda el 95%. Sí, Y sí, la sí. otra cara es que habla bien del Poder Judicial. Sí. De la independencia, por Y lo la menos. otra cara habla de No estoy hablando cuando falla a favor de los funcionarios judiciales. Sí, y la sino- otra cara es que muchas veces el Estado no sabe defender los intereses de los que representa. ¿Mm? Eso también, Que pero es la el bien otra público. pero la otra Pero- cara también es que la otra cara también es que se observa el gasto, ellos insisten en gastar como quieren y después así terminan, ¿no? Bárbaro. Es un tema que yo propongo tratar en su profundidad, porque Está ahí bueno. tendríamos que Me ver los gusta, organismos de me Contralor, gusta, cómo me están gusta, me funcionando, gusta. Es complejo. qué es lo Me que gusta, dice el sí. Tribunal de los Contenciosos Administrativos, Sí. la sección De jurídica. uno, Pero de uno. volvamos Sí. Volvamos. al punto. Perdón. ¿Qué es lo que está haciendo Amado? Está haciendo política. Claro. Está haciendo política. Claro. Y yo creo, efectivamente, que quien hace política busca votos. Claro. Está bien, y eso es legítimo. Pero también tengo una versión no ingenua, pero sí más consistente de Amado. ¿Ah? Es cierto que Amado, para llegar a ser diputado, bueno, buscó de alguna manera el espacio, un espacio que no se condice mucho con sus ideas. Pero luego Amado ha venido reivindicando una y otra vez, bueno, su ideario ballista, ha hecho una afirmación que me parece muy importante, que él no se va a ir del Partido Colorado, ¿no? Sí, lo subrayó eso. Y que va a hacer vallismo adentro del Partido Colorado. No, es más, ha dicho que se va a apropiar del Partido Colorado. Que va. Bueno, y en un Partido Colorado en donde, bueno, uno prácticamente no ve casi nada, o muy poco, es alguien que corre, yo no diría por izquierda, corre por vallismo al gobierno. Tiene facilidad de expresión. Corre por vallismo, que es algo similar al vallismo radical, que es correrlo Pero por igual izquierda. Ha dicho, esta es una rendición de cuentas sin ambición. Golpe nuclear. El gobierno no se anima a grabar al capital. Bueno, buena parte del electorado Frente Amplista descontento, o de aquellos que votaron al Frente Amplio, están descontentos por eso también. Y luego articula nada menos que con la interlocución del presidente de la República una
negociación bastante razonable, que obviamente lo va a indisponer con la oposición, pero él, con el resto de la oposición, porque negocia solo, pero él, en este momento, ¿con quién necesita buscar diálogo? ¿A quién necesita encantar o necesita encantar a la opinión pública? ¿Y la opinión pública qué es lo que ve? Bueno, ve a alguien que hace política, que está buscando votos, pero que también defiende ideas, que critica al gobierno y que le da al gobierno, bueno, una salida respecto a un tema como es la distribución, no de cualquier manera, con objetivos claros. Y es bien interesante, por ejemplo, cómo busca de esos nuevos fondos para la educación reforzar el tema de las políticas de Yo centro. les hago una pregunta, Sí, pero, compañero. perdón, Presuntamente pero- retirado Bordaberry de la actividad política electoral futura. ¿Quién tiene más visibilidad política hoy que Amado en el Partido Colorado? No estoy de acuerdo. Nadie. ¿Amorín? No, porque No, además no, hay que no. agregar un condimento, ¿no? No hay tiempo. Es notoria la habilidad de Fernando Amado para el marketing político. Exacto, Sí, 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 exacto, sin duda. exacto. Agregale, Es un generador de hechos revulsivos. agregale otra serie de elementos que son muy importantes. Incluso ha mezclado un poquitito de su vida privada cuando han salido allí, por ejemplo, fotos de su casamiento reciente y demás. Es decir, el hombre está en plena campaña. Agreguemos además que tiene, evidente, una ejercitada capacidad de comunicación, tiene una fluidez de expresión importante, no cabe ninguna duda del potencial que él tiene. Ahora, es interesante el aspecto de que él logra que lo que no era factible pasó a ser factible, y es redistribuir gasto para liberar 400 millones de dólares y destinarlos a la educación. Bueno, pero ojo, ahí vuelvo con los matices, ¿no? Digo, porque ahí está una parte del problema que genera Amado con esta jugada que se mandó. Hoy más temprano entrevistábamos al diputado Conrado Rodríguez, colorado también, ballista también, pero de otro sector, espacio abierto, y él decía, el tema ese de la reasignación de recursos para poder cubrir estos nuevos rubros vinculados básicamente con la educación, ya estaba, lo estábamos negociando. Había 2 o 3 fórmulas, una que habíamos propuesto nosotros, decía, por el Partido Colorado, o el espacio abierto, otra que venía del Partido Nacional. Eso ya estaba, prácticamente se necesitaba un puntillazo y nada más. Desde Frente Amplio nos dijeron, bueno, vamos a esperar, vamos a votarlo en todo caso en el plenario, en la Cámara. Y resulta que aparece Fernando Amado con la solución mágica. Claro, pero él dice, la solución ya estaba y se la están asignando a Fernando Amado. Sí, qué jugada. Le están desde el oficialismo concediendo a Fernando Amado la habilidad de haberla encontrado a cambio de que vote el famoso La artículo 15. Pero ¿no? miremos, pero miremos. Porque ojo, está el otro detalle, Fernando Amado no pertenece a la Comisión de Hacienda integrada Sí, con presupuesto, exacto. no ha ido a las Pero se apareció discusiones, en la última. negociaciones, Fue la última. pese a que puede ir, ¿no? Sí. Los que no son miembros pueden ir, no iba y de golpe A Gandini lo paracaidista. molestó mucho eso. Sí, A Gandini bueno, entonces hay molestia en el Partido Colorado al punto de que llegan a pensar en pasarlo a un tribunal de ética, no por la negociación, sino por votar el artículo 15, y molestia con el resto de la oposición porque se coló y se colocó para sí este jalón de este punto de la Claro, reasignación de pero recursos. si lo miramos desde la perspectiva del gobierno, con la promesa del 6% del Producto Bruto Interno para la educación, uno dice, bueno, y hacen este planteo, y resulta que un adicional de 400 millones viene por una acción de la oposición, vamos a llamar. Vamos a no colocárselo solo en Amado porque efectivamente se estaba trabajando. Es decir, lo que te queda como contralectura es que el gobierno no estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para darle más recursos a la educación. Tuvo que venir de afuera, le empujó para hacerlo efectivo. Y eso tiene su aspecto a considerar, porque mirado desde ese punto de vista, cuando efectivamente tenía un compromiso ligado a una promesa electoral, es bravo ese tema, ¿no? Sí, es muy impresionante porque el presupuesto, la rendición de cuentas, en este caso una rendición de cuentas reabierta como un presupuesto muy poco ambicioso, muy restringido, es justamente el escenario de la negociación parlamentaria. Y aquí un parlamentario sale de ese marco de negociación y busca como interlocutor al presidente de la República. Una puesta en escena maravillosa. Pero que también, ¿qué está revelando? Está revelando problemas para negociar en el Parlamento. ¿Por qué busca al presidente de la República? Y bueno, porque en la bancada oficialista, entre otras cosas por la falta de liderazgo... Pero Amado ya se había acercado a Vázquez. Sí. Recordemos que Amado
en el periodo entre la primera vuelta y la segunda vuelta, lo fue a visitar a Vázquez en aquellas romerías de A1. Exactamente. O sea, esto es un viejo vínculo. Sí. En el cual gana Amado y también gana Vázquez. Gana Vázquez, diciendo que él, sin consultar al ministro de Economía y sin consultar a la bancada, negocia la rendición de cuentas. O sea, es un ejercicio en donde los dos ganan. Los dos ganan. Ahora, ¿y quién pierde? Yo tengo uno que para mí pierde y que creo que con este fenómeno Amado tiene que empezar a poner las barbas en remojo con su estrategia. Y es el Partido Independiente. Sin duda. Y es el Partido Independiente. Sin duda. Pero además, Amado viene a romper una pauta que le ha hecho muchísimo daño al Partido Colorado, que es la idea de que el Partido Colorado, con el Frente Amplio no tiene nada que negociar. Que el Partido Colorado, su aliado natural para hacer política, para negociar, para proyectarse hacia el futuro es el Partido Nacional. Y eso, el resultado que tiene, y Amado lo viene cortando, el resultado que él tiene es el Partido Colorado descendiendo, no suave y lentamente, sino de manera progresiva. Eso sí lo ha dicho Amado desde hace muchos años. Tiempo. Las familias ideológicas. Enfrentándose al concepto de familias ideológicas Sanguinetti. Comparto lo de las familias ideológicas y creo que de todos modos esta articulación Amado-presidente, ya lo dije antes, pero me parece que hay que ratificarlo, demuestra de alguna manera cómo dentro del Parlamento en este momento no hay interlocutores válidos, porque el frente está demasiado ocupado peleándose entre los sectores como para poder realmente negociar como debería en una rendición de cuentas como bloque, cuando además entre el propio frente no hay un acuerdo total acerca de los términos de la rendición de cuentas. Entonces, mal puede negociar hacia afuera ese voto que está necesitando cuando en realidad no hay acuerdo entre los propios parlamentarios. Entonces, a mí me parece que esto es también una forma de autoflagelación, de antropofagia o de lo que querramos decir, ¿no? Ya se usaron mucho de esos términos, pero realmente es clarísimo. Me parece que más allá de la habilidad de Amado, más allá de que al presidente le convenga, más allá de todo, es porque hay un flanco débil en el cual se aprovecha, ¿no? Bueno, desde la audiencia hacen una advertencia que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Si con el voto de Amado sale esta norma que permitiría al Estado demorar el pago de las demandas en su contra, ojo, es un déjà vu de la ley de Pluna. Todo el mundo académico advirtió que era inconstitucional, el gobierno la aprobó a prepo y ya sabemos después lo que pasó. O sea, ¿qué tipo de triunfo es este, no? ¿Por qué se insiste en sacar un artículo que, por lo visto, es muy objetable desde el punto de vista de su constitucionalidad? Bueno, aquí lo es. Acá hay una desprolijidad que viene repitiéndose, que es toda ley, incluso en parlamentos desarrollados hay instancias, toda ley en el propio Parlamento debe tener una suerte de examen de su constitucionalidad y de su convencionalidad. ¿Qué quiere decir convencionalidad? Si transgrede o no un tratado internacional que es derecho interno. Acá nos salteamos eso. Nos salteamos eso, y esto es un déficit de nuestra producción legislativa. Sí. Desde la audiencia aparecen varios mensajes advirtiendo a propósito del tema que proponía Gerardo hace un rato, los juicios que pierde el Estado. Sí, dos cosas. Dicen quienes por lo visto conocen del asunto que no pierde un porcentaje tan alto como tú manejabas, que eso ha ido cambiando. Estoy de acuerdo en las dos cosas. Hablé de un 90%, obviamente es menor, entre otras cosas porque ha ido cambiando y ahí el Ministerio de Economía ha apretado porque era escandaloso. Volveremos sobre el tema. Pero es un tema que me parece muy importante.